Hola a todos, nuevamente vamos a continuar con la clase de economía. El tema que vamos a desarrollar hoy es elasticidad. Este tema está vinculado a los desarrollados en las clases anteriores, ya que es una aplicación a los conceptos de oferta y demanda. El análisis de elasticidad nos va a permitir entender cuánto varía la cantidad demandada cuando se modifica el precio. Todos sabemos que cuando estudiamos demanda, a medida que el precio va aumentando, la cantidad demandada va disminuyendo. Y al revés, a medida que baja el precio, la cantidad demandada va aumentando. Lo que nos permite calcular la elasticidad es ponerle números a esa variación, es decir, cuánto varía la cantidad, cuánto varía el precio. Ese resultado nos va a dar un valor de elasticidad en donde podemos analizar de qué tipo de bien o servicio estamos hablando, si es elástico o es inelástico. Acá voy a introducir otro concepto que es el ingreso total del empresario, es decir, cuál es el ingreso que la empresa tiene al vender una cierta cantidad de producto a un cierto precio. Recordemos de que las variables utilizadas en la demanda es precio y cantidad, o sea que esas dos variables multiplicándola vamos a obtener el ingreso total del empresario. Vamos a analizar cómo se modifica el ingreso total en función del tipo de bien, es decir, de la sensibilidad que tiene el bien al responder al cambio de precios. Vamos a observar que en la primera fila dice situación inicial con un precio de 180, la cantidad demandada de ese precio es de 800 y el ingreso total del empresario, en este caso a ese precio y a esa cantidad vendida, es de 144.000. Entonces, pensemos como empresario y decimos que el precio de venta de nuestro bien o servicio es de 180 y que en un mes se demandan 800 unidades y que el ingreso por mes es de 144.000. ¿Qué pasa si el empresario toma la decisión de bajar el precio? Es decir, de 180 lo baja a 160. Acá he puesto dos casos, el caso A y el caso B. Acá el ingreso total del empresario se va a modificar dependiendo la cantidad demandada que tiene de este bien o servicio. Es decir, en el caso A la cantidad demandada es de 950, pero en el caso B la cantidad demandada es de 850, lo cual impacta en el ingreso total. En los dos casos la cantidad demandada aumenta. ¿Por qué? Porque disminuyó el precio. Entonces, dependiendo del tipo de bien o servicio que estamos hablando, el ingreso total se va a modificar dependiendo la variación de la cantidad cuando se modifica el precio. En el caso C y D tenemos el caso opuesto, es decir, ¿qué sucede si el empresario aumenta el precio? Todos sabemos ya que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. En el caso C dice que la cantidad demandada es de 750 y en el D es de 650. Observemos qué sucede con el ingreso total. En el caso D tenemos 130.000 de ingreso total y en el caso C tenemos 150.000. Cuando lo comparamos con el ingreso total inicial, es decir, cuando el precio se ubicaba en la situación inicial, observemos cuáles son los ingresos que tiene el empresario de mayor valor. El caso A y el caso C, lo cual indica que de alguna forma en esos dos casos puntuales la elasticidad de la demanda es mucho menor que en el caso B y C. ¿Por qué? Porque si bien la cantidad demandada se modificó, lo hizo de una forma que no se modificara tanto para que impactara en el ingreso total. Ahora vamos a presentar el esquema de lo que vamos a ver en todo lo que es el tema de elasticidad. Elasticidad abarca elasticidad de la demanda y elasticidad de la oferta. Dentro de la elasticidad de la demanda vamos a ver elasticidad precio de la demanda, elasticidad cruzada de la demanda y elasticidad ingreso de la demanda. En esta clase puntual lo que vamos a explicar va a ser elasticidad precio de la demanda. Ahora bien, para hacer el análisis de elasticidad y saber cuánto se modifica la cantidad cuando se modifica su precio, tenemos que entender qué variables utilizar. En este caso vamos a utilizar la variación porcentual de la cantidad en relación a la variación porcentual del precio. ¿Qué significa esto? Es el porcentaje que se modifica de la cantidad dividido el porcentaje de lo que se modifica el precio. Y el resultado de esa relación es el coeficiente de elasticidad. Una forma de calcularlo es a partir de la siguiente fórmula. Dice que la elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del precio. ¿Cómo se calcula esto? El delta Q quiere decir Q final menos Q inicial dividido el Q inicial. Y el delta P significa P final menos P inicial dividido P inicial. Matemáticamente,
esta relación es igual a la que tenemos acá a la derecha, es decir, la variación de Q sobre la variación de P multiplicado P sobre Q en los dos casos la situación inicial. Esa relación puede dar un resultado mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. En el caso de que sea mayor a 1, este análisis se hace siempre en valor absoluto, más adelante explico por qué. Se dice que la elasticidad precio de la demanda es elástica. Por lo tanto, si la relación es mayor a 1, decimos que ese bien o servicio es elástico. En el caso de que el resultado sea menor a 1, decimos que la elasticidad precio de la demanda de ese bien o servicio es inelástica. También el resultado puede ser igual a 1 y en este caso es elasticidad unitaria. Y existen dos casos extremos en donde la demanda puede ser perfectamente elástica o perfectamente inelástica. En el caso de demanda perfectamente elástica, vamos a tener una elasticidad infinita y en el caso de la demanda perfectamente inelástica, vamos a tener una elasticidad de 0. Ahora vamos a explicar por qué el análisis del coeficiente de elasticidad precio de la demanda se hace en valor absoluto. Todos sabemos que la curva de demanda tiene pendiente negativa. Y esto ocurre porque a medida que el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, o al revés, a medida que baja el precio, la cantidad demandada aumenta. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos los valores o esas variaciones porcentuales de la cantidad o del precio, tanto el numerador como el denominador van a tener signos diferentes. Es decir, en algunos casos, el numerador va a ser negativo y el denominador positivo, o al revés. Por lo que el resultado del coeficiente de elasticidad precio de la demanda siempre va a ser negativo. Si nosotros analizamos en función de la unidad, es decir, si es mayor a 1 o menor a 1, en este caso va a ser siempre menor a 1 porque es negativo. Por lo tanto, el análisis siempre se hace en valor absoluto, es decir, sacamos el signo para analizar si ese bien o servicio es elástico o inelástico. Pero el resultado de la elasticidad precio de la demanda siempre debe tener el signo negativo, ya que siempre este resultado es negativo. Vamos a ejemplificar con tres casos aplicados para los distintos tipos de elasticidad. En el primer caso nos dice demanda elástica. Vamos a analizar por qué esta demanda es elástica. Observemos que acá tenemos dos puntos, el A y el B. Y una flecha indica que la situación ocurre o está pasando de A a B, lo cual nos indica de que 5 pasa a 3, es decir, que el precio cae de 5 pesos a 3 pesos y que la cantidad demandada pasa de 100 a 180. Para analizar la elasticidad precio de la demanda, lo que tenemos que hacer es calcular la variación porcentual de la cantidad dividido la variación porcentual del precio. En este caso de pasar de 100 a 180, el cálculo es sencillo en donde decimos que varió el 80% y por lo tanto en el numerador va el 80%. Luego en el denominador va la variación porcentual del precio. En este caso dice que varió un 40% y es negativo porque disminuyó. Por lo tanto, en este caso el resultado 80 dividido 40 me da 2 negativo. Recordemos que el análisis de elasticidad se realiza en valor absoluto y por lo tanto es mayor a 1, lo cual indica que este bien o servicio es elástico. En el segundo caso me dice que la elasticidad precio de la demanda es unitaria. ¿Y por qué motivo? Siguiendo el mismo análisis de la flecha de A hasta B, el precio baja, la cantidad aumenta, pero la variación porcentual en ambos casos es igual, es decir que la variación porcentual de la cantidad aumentó en un 33% y el precio disminuyó en un 33%. La relación me da 1. En este caso se analiza en valor absoluto y por lo tanto la elasticidad es unitaria. Y en el último caso que dice demanda inelástica, observemos que el precio baja de 5 a 4 y la cantidad demandada pasa de 100 a 110, lo cual nos indica que la cantidad demandada aumentó en un 10%, pero el precio bajó en un 20%. Por lo tanto, el resultado es 0,5. Si lo analizamos en valor absoluto, en este caso, este bien o servicio es inelástico porque es menor a 1. Anteriormente mencionamos los casos extremos, ahora vamos a explicar mediante gráficos. Observemos en el primer gráfico que dice demanda perfectamente inelástica, lo cual nos indica que por más que el precio se modifique, la cantidad demandada no se modifica. Si nosotros queremos calcular el coeficiente
de la elasticidad precio de la demanda, vamos a tener en el numerador un valor de 0 y en el denominador la variación porcentual del precio, lo cual el resultado de esta elasticidad va a ser 0. En el segundo caso dice demanda perfectamente elástica. Observemos que acá la cantidad demandada se modifica, pero el precio no. Lo cual, si lo llevamos a la relación del coeficiente de elasticidad precio de la demanda, vamos a obtener una variación porcentual de la cantidad dividido 0 porque el precio no varía, lo cual cualquier número dividido 0 nos va a dar como resultado infinito. Los ejemplos del análisis de los casos extremos de elasticidad lo vamos a dar en la clase para ampliar esta información. Hemos finalizado la clase de elasticidad precio de la demanda. Recordemos que esto es solo un video disparador en el cual no transmite toda la información necesaria para alcanzar la aprobación de la materia y por lo tanto es necesario complementarlos con las lecturas del capítulo del libro, participar en la clase sincronizada y realizar la guía de estudio. Muchas gracias.